Ah, tiene 11 años, está en el grado cuarto. Oh, qué bueno, qué bueno. Pues bienvenido. Esperemos que pasemos un ratito bien. He estado entrando y saliendo, que dirán contrada, no está todos los días, pero sí vengo todos los domingos. Lo que pasa es que mi papá le doy pases. Mi papá tiene 92 años, tiene una condición de cáncer nasal. En su momento dado dijo que, no se iba, que él quería amor, que no se iba a dar nada, pues nosotros aquí le damos pase. Y como pues para no dejarlo hasta las 12 aquí sentadito, pues yo lo traigo tempranito, entonces después me lo llevo. Por eso es que no he estado. Así que bienvenidos todos. Vamos a hablar un poquito hoy de historia, de la historia. Gracias. El tema es la comunicación de los espíritus en la historia. Y ahí vemos una imagen. Mi nombre es Adaluz Padilla Comas. Todos los domingos estamos dando clase. Se transmite a través de la página de Facebook. As- Me gustaría conocer la jovencita que está, la familia que está hoy aquí con nosotros. ¿Te llamas? Débora. De Toda Alta. Wow, bienvenida. Qué bueno. ¿Y el caballero? Miguel Encarnación. ¿Y el joven de 11 años? Muy bien, pues bienvenidos a los tres. Bien, pues hoy vamos a hablar un poquito de historia. Cuando me propuse leer este capítulo, yo me decía en mí, yo soy maestra de escuela elemental. Yo me decía en mi mente, qué importante es la motivación en el ser humano. Y en este caso los niños, porque cada vez que leía yo decía, si tal vez esa motivación del maestro hacia el grupo es constante, el estudiante se motiva, porque hay dos clases que me motiva y que yo me motivo yo mismo a aprender la historia, porque pensamos en la historia como algo árido, como algo, ay, Dios mío, tanto que hay que leer, pero si realmente entendemos el porqué de la historia, con estos conocimientos que aprendemos aquí en la escuela en Renacimiento, entonces sí que la historia me hace sentido. Pero si no la veo como algo obligatorio dentro de la escuela, pero cuando le busco la razón de lo que es la vida, entonces puedo comprender la historia. El capítulo que me tocó fue creo que es el 4, ¿no? El 3, no me acuerdo, pero está ahí en la biografía. Este es el libro que estamos leyendo. Vamos ya a una tercera parte del libro, más o menos. Y ahí hay un cuadro basado en la descripción del investigador William Crookes. La medium Florence Cook se encuentra en el piso y Crookes ilumina el ectoplasma de la fallecida Kate King entre el 1871 y 1874. Esto lo he leído, esto lo he visto en libros o lo he visto en alguna película, pero nunca lo he visto realmente. Pero el maestro, el expresidente del instituto, el doctor Flavio Acarón Ortiz, sí nos contaba del ectoplasma. Y ahí vemos la medium que no se puede visualizar muy bien, como dice el investigador, en el piso ilumina esto es el ectoplasma completito como si fuera una persona y ella con su energía, con sus fluidos, aparece el espíritu y se puede ver. En ese momento, lo que he leído hasta el momento es que esa medium queda totalmente extenuada. Hay que darle mucho tratamiento después de este proceso para que entonces pueda volver a restablecerse, porque toda la energía física que ella emplea para poder tener esta figura de ese espíritu, que le puedas ver más o menos como está en la imagen. Pues de eso voy a hablar un poco hoy, pero es realmente de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué es eso? ¿Qué es la historia? ¿Qué es eso? Dice la maestra Ruth
que ella es la directora de educación, algo que se puede manipular fácilmente. Digo, podemos manipularlo todo, ¿verdad? No solamente la historia. Laudelino, ¿qué dice? Una inform... Ajá, claro, claro. Una información que se escribe, ¿verdad? Que se escribe dependiendo del toque que yo le voy a dar, de mi experiencia y de mi conveniencia. Y eso muchas veces lo vamos a ver hoy en este capítulo. Ah, ¿cómo fue? De sucesos ocurridos anteriormente. Todo lo de ayer es historia. Todo lo de ayer es historia. Ya es historia, exacto. Lo de ayer es historia. Bien, estoy en el capítulo 4, en la página 109 a la 125. Los invito a leer. Y a los nuevos que acaban de llegar, el espiritismo invita al estudio. No creas nada. Léelo, analízalo, busca, comparte y una vez ya más o menos tú puedas comprender un poquito, entonces tú lo vas a llevar a la memoria. Mm. Los objetivos que he trazado para el ratito que voy a estar con ustedes en la mañana de hoy son tres. Y es que dice así, a través de la historia podemos identificar los fenómenos mediúnicos desde los tiempos más remotos. Señalar manifestaciones de los espíritus de acuerdo con la época, el lugar y las costumbres establecidas. Y el tercero, recordar profetas y reformadores morales de la humanidad en todos los tiempos. Hay un sinnúmero. Y yo, había muchas páginas en el capítulo que la directora de educación me asigna, pero yo seleccioné algunos, pero yo los invito a que leas todo el capítulo y puedas, ¿verdad?, conocer muchos más. Ya hay algunos que los conocemos y otros son sumamente nuevos para nosotros. Ok, ¿qué es la historia? Mire cómo empieza el párrafo. No hay pueblo ni religión que no cuente en su haber con la ciencia en el alma y en su inmortalidad o en las manifestaciones de los espíritus, aun cuando se haya expresado en forma más o menos rústica o refinada de acuerdo con la época, el lugar o las costumbres establecidas. Siempre han asistido los espíritus. Yo soy un espíritu y tengo un cuerpo físico para animarlo, ¿ok? Cuando ya me voy a ese otro mundo, pues soy espíritu y cuando estoy encarnado le llamamos alma, ¿ok? Siempre ha habido en los indios, en todos los pueblos, de diferentes formas, ¿verdad? Pero siempre hubo comunicación. Todas las creencias fundamentales de la humanidad tuvieron la aceptación de la sobrevivencia del alma después de la muerte y la comunicación entre los muertos y los vivos, o sea, entre los espíritus encarnados y los desencarnados. Esto lo aprendí de otro maestro que está aquí, que se llama Laudelino, que siempre nos hace hincapié en que vivimos en un mundo paralelo entre los espíritus encarnados, nosotros, Carmen y yo, el grupo, y los desencarnados que están al lado de nosotros, todo el tiempo, constantemente, todo el tiempo. Ellos nos toman las decisiones casi todo el tiempo. Lo importante es educarme para poder trabajar la situación y para poder sentirme bien. Hay diferentes antropólogos y sociólogos que se pasan haciendo diferentes estudios e investigaciones y señalan que las formas de vida que caracterizaron a los pueblos primitivos o a las diversas civilizaciones anteriores a la nuestra demuestra que en el fondo de todas las creencias se encuentran los mismos principios fundamentales y revelan también que en aquellas comunidades ya habían aparecido conceptos profundos y luminosos en su esencia, aunque se hallaban revestidos de formas groseras y se confundían con todo género de superstición.
Pensemos en una tribu de los indios, en, en sus rituales, ¿verdad? Gritando, bailando, sobando, con ramas, formas groseras, pero no deja de ser parte del proceso de la mediunidad y esa comunicación. Y más allá, todos los escritores. Hay un escritor puertorriqueño, René Márquez, que tiene un ensayo pequeño que se llama El Batú, donde cuando un miembro de la tribu de los indios se enfermaba, iban a consultar con el boique, y el boique pues le hacía los tratamientos de su época. Pero lo más gracioso de todo esto era, dentro de ese mismo ensayo, si el miembro de la tribu le iba mal o fallecía, la, la, el equipo de la tribu le daba una pela al boique. El boique tenía, como ya sabían esto, el boique tenía que esconderse en el monte para evitar que fuera castigado. Y decir algo, Robert. Aquí. Se lleva esa adición a eso, la creencia de que tú morías y realmente no morías, que era el cuerpo, era porque muchos de estas tribus utilizaban alimentos y guardaban alimentos cerca de sus tumbas, pensando en que él iba a alimentarse o iba a cruzar en la olla con alimentos y cosas así. Así que la mentalidad de ellos era que tú no desaparecías, sino que trascendías. Exactamente. Bien, antropólogos, pues todo aquel que estudia al hombre en todas sus etapas. Y me digo a hombre, ahí incluyo a la mujer, al ser humano. Y los sociólogos, la palabra lo dice, de sociedad, de grupo, ¿verdad? Eso realmente es la definición un poco más extensa, lo vamos a ver en los diccionarios. Hay diferentes creencias fundamentales de la humanidad. En la lejana antigüedad se apoyaban hechos concretos relacionados con ¿qué? Visiones, apariciones, transmisión de pensamientos, trances, comunicaciones de los espíritus, profetas, curaciones y otra gran cantidad de fenómenos insólitos, que realmente no son insólitos nada, ¿verdad? Los cuales han seguido produciéndose a lo largo de la evolución humana entre pueblos y culturas del mundo entero. Ahí tenemos una imagen de la antigua Grecia donde hay una medium ahí, que en aquel entonces le llamaban pitonisa, pitonisa, y se sentaba en un trípode. Un trípode es una silla con con tres patitas altas, y ahí ya se sentaba. En Grecia, pitonisa. En China, en Roma, Sibila. Diferentes nombres, diferentes épocas. Nosotros aquí, ¿cómo le llamamos? Mediums, que es el intermediario para esa comunicación, ¿verdad? Y aquí vemos, me imagino que esta Sibila en Grecia, en la antigua Grecia, está acompañada del equipo, no muy diferente a lo que nosotros hacemos hoy día, que también tenemos un equipo donde tal vez hay una dirección, donde hay un monitor. El monitor es la persona que conversa con el medium. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cómo te hace sentir lo que estás diciendo? Y esa conversación, y siempre en mente con la palabra amor, con la palabra amor, que esa persona, que ese ser se sienta querido, se sienta que esa vibración con él y conmigo es como si estuviera hablando. Ahora mismo yo me pongo a hablar con Carmen, con amor y con respeto. Esa relación así. Que eso es en la antigua Grecia, no muy diferente a lo que nosotros hacemos. Visiones, ¿cuántas de veces nosotros estamos en la casa y de momento estoy fregando así en la cocina y y miro que sentí que pasó alguien por al lado mío? Claro, lo busco con los ojos, pero no lo vi con los ojos, lo vi con el pensamiento. Y cuando miro así, no hay nada, ¿verdad? Pero visiones y todo esa forma, en las curaciones, pensando en las abuelitas cuando nos sobaban del empacho, el dolorcito de estómago y toda esa cantidad de fenómenos a lo largo de la evolución entre todo el mundo.
En todo el planeta siempre han habido estos vestigios, siempre. Siempre hay cuentos y siempre nos contaban. Y hablar con nuestros abuelos ni se diga de todo lo que nos contaban sobre las creencias fundamentales de la humanidad. Ahí hay una imagen de un investigador llamado Ernesto Bozano. Ernesto Bozano es un investigador que se ha señalado la biografía de Alan Kardec en todos sus principios. Le invito a leerla, a leerla. Él en sus estudios siempre señaló la concordancia y la universalidad de estos fenómenos en todas las culturas a través del planeta. Él señala una de sus especiales monografías titulada Pueblos primitivos y manifestaciones supranormales, él señala en lo que encontró dentro de su investigación que hay una concordancia en la selección de hechiceros y mediums, que concuerda. Una selección entre hechiceros. En aquel entonces le decían los hechiceros y todavía ayer a mí me decían brujas, porque cuando yo empecé a estudiar aquí, mi familia me decía, llegó la brujita. Eventualmente uno va educándolos, ¿verdad? Eventualmente ya no me dicen, digo, ni me estaba nada de malo, me daba hasta gracia. Eventualmente, como hago clase y las decía, mientras leía, mi familia estaba al lado mío y ahora tienen una tarea especial, que esto me ayudó muchísimo. De este libro no lo puedo copiar porque no me lo permite, pero la maestra busca una forma de que yo lo leo y se escribe en la computadora. Pues yo tengo dos lectoras ahora en mi casa que me ayudan, que son mis dos hijas. No están aquí, pero están aprendiendo. Los otros días me dijo la mayor, ay, miren, mami, que mucho aprendí de todos esos profetas. Y yo, qué bueno. Y después yo me siento con calma a ver y a editar y a escoger lo que le voy a presentar. Todo tiene una razón de ser. ¿Ok? Una selección. O sea, no todo el mundo puede ser hechicero y medium, como le decían en ese entonces, porque hay un proceso. Yo tengo que esto, sistema empírico de entrenamiento. Identifiqué que Ruth es medium. Porque todos de una u otra forma somos mediums, pero tengo que estudiar, tengo que entrenarme en conocimiento, tengo que educarme, porque soy medium y voy caminando por ahí, de momento me encuentro con Celeste y sentí algo de Celeste, soy medium, pero no se lo puedo decir. Eso es parte de mi educación, porque si lo que yo le estoy diciendo a Celeste, que lo estoy visualizando es de otra existencia y no de esta, voy a hacerle daño a Celeste. Es que- o es un obsesor, exactamente, que está, díselo, díselo, díselo. No, 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 no. La saludo, la envuelvo de mucha luz de amor y sigo caminando, porque como medium, en esta monografía del Ernesto Bozano había que estudiar, había que tener entrenamiento. Él señaló, había concordancia en que el espíritu no perece, el alma no se muere nunca. Nace y vuelve a nacer y vuelve a nacer y vuelve a nacer hasta que lleguemos a uno de esos 5 mundos, que el último es el mayor, donde pues ya no necesitarás esta cuerpo grosero para continuar. Influencia de los muertos sobre los vivos constantemente. Él dijo eso. Él señaló que siempre vamos a estar acompañados, siempre. En el libro de los espíritus hay una pregunta, 400 y pico, no me acuerdo cuál es, que dice que la mayoría de los pensamientos no son tuyos, que los piensan, ¿oyeron? Así que recto pensar, pensar bien porque no los, ah, o hasta más. De nosotros el 30%, de nosotros, imagínate, un 70% no los piensan. Hazlo, 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 dale duro, dale, vamos guiando. Dale, oye, no llega el trabajo, dale duro. No, cálmate, cálmate. Ave María, Robert, ahí eso es lo que cambia la voluntad. Voy tarde para el trabajo, calma.
calma, por algo tú cogiste ese tapón, por algo, porque tú te levantaste temprano. Ahora no te levantes tarde y quieras no te levantes a las 7:15 y quieras llegar a las 8 al trabajo. No te da tiempo. O sea, pero si todo fue dentro de esa concordancia, te levantaste temprano, desayunaste, tu carro está bien, tus gomas están llenas y te fuiste y te encontraste con una situación, por algo fue. Fluye, exactamente. Él habló de las ceremonias y ritos se han perpetuado de generación en generación. Claro que sí. No desarrollaron un concepto de Dios dentro de esa época como tal, pero en ningún caso se encuentran una época, un evento, una cultura sin espíritus. Siempre se trabajó con esto. ¿Sí? Eh, Ernesto Bozano hace mención a este investigador que se llama Herbert Spencer. Él escribe un libro, Principios de la Sociología, y la sociología tenemos que comprenderla en todos sus aspectos, porque solo no somos nada. Necesito del grupo para aprender y para poder evolucionar. Necesito del vecino, necesito de todo el mundo. Solo no tengo ninguna experiencia. Y él señala una cita importante de estas ideas de Spencer trabajadas en el segundo volumen del libro Principios de la Sociología y se encuentra en la página 111, que es una de las páginas que a mí me tocó trabajar. Y dice así, los invito a leer, dice así, nos encontramos por todas partes la idea de la sobrevivencia del espíritu después de la muerte del cuerpo, con todas las múltiples y complicadas concepciones que de ella derivan. Las encontramos idénticas, tanto en las regiones árticas como en las tropicales, tanto en las florestas de América del Norte como los desiertos de Arabia, tanto en los valles del Himalaya como en las islas de Polinesia. Esa idea es expresada con la mayor claridad por parte de razas tan diferentes que los especialistas consideran que su transformación ocurrió antes de la actual distribución de las tierras y de las aguas, tanto entre las personas de cabellos lisos como entre las de cabellos crespos o las de cabellos lanosos, entre las razas blancas como amarillas, rojas o negras, entre los salvajes, semicivilizados y los que se encuentran en la vanguardia de la civilización. O sea, que esto lo vamos a encontrar donde en todo el planeta, en todo el planeta. ¿Qué me dice Herbert? Y esta cita, pues, Bozano, pues hace mención en su escrito porque señala que va a la par con lo que ha ido trabajando e investigado y en esa monografía que él trabajó. Entonces, ¿qué me dice Spencer? ¿Qué habla del Estado? Dice, sienta las bases de cómo sería un Estado limitado por el desarrollo de los derechos naturales. ¿Qué me dice de la experimentación? Dice, la ciencia no debería basarse solo en la experiencia del sujeto. Las hipótesis deben ser verificadas experimentalmente. Por eso es que el espiritismo es una ciencia. Y la ciencia tiene un método científico y se verifica a través de diferentes ¿qué? Experimentos. Señala los organismos sociales. Los organismos sociales se regían por los mismos principios evolutivos que los organismos biológicos. Teoría orgánica de la sociedad. Desarrolló una teoría orgánica de la sociedad y decía, sociedad es igual a ser vivo. Consideraba que la sociedad tenía una estructura y un funcionamiento igual a la de un ser vivo. Qué bello, ¿verdad? Comprendemos. Grupo. Necesito del grupo. Necesito del grupo. No es en la cama. Tengo depresión. No. Vete al grupo. Vete a lo vivo. Vete con las plantas, con los animales, con el amigo, con tu mamá, con tus hijos.
con las gallinas, con los pollos, coge con ellos por el patio, o sea, disfruta, camina descalzo. Eres un ser vivo y te rodeas de todo lo viviente porque las plantas son seres vivos. Háblale a ellas, tócalas, respétalas, échale agua y mientras le echas agua, habla, te estoy echando agua, qué rico, ¿verdad? Te estoy bañando, no te preocupes que mañana vuelvo otra vez. Cosas así, seres vivos. Vamos a la otra. Entonces, dentro de ese capítulo nos encontramos con la palabra santuarios antiguos y señala el autor, John Ospurúa, que desde las criptas del Himalaya a los hipogeos egipcios, de los oráculos griegos a las catacumbas romanas, siempre la comunicación con los llamados muertos fue la base de las creencias, de los mitos y las liturgias. Siempre se iba a hablar de esto, siempre se iba a hablar, inclusive siempre, según tú vas trascendiendo y estudiando en el espiritismo, vamos teniendo menos miedo a la muerte. O sea, no quiere decir que llegas ahora y puede ser que en algún momento sientas temor a la muerte, pero un espírita educado paulatinamente va a comprender eventualmente que la muerte no existe, porque lo que se va es el cuerpo físico se dañó de alguna forma y el espíritu tiene que abandonarlo. Entonces el espíritu sí que es libre, porque abrió la jaula y está libre. ¿Cómo? Y se fue. En todas las religiones, las obras literarias adoptadas como libros sagrados muestran características consideradas como obra mediúnica, formadas sobre la base de comunicaciones de los espíritus en todas las religiones. Siempre fue así. Siempre hubo comunicación entre los espíritus. Siempre se consultaba y vamos a verlo más adelante. Los mensajes, ¿pero qué pasó? Los mensajes fueron adulterados por la participación de numerosos intérpretes e intermediarios que los deformaron y los adoptaron a su conveniencia. Ajá, por aquí. Lamentablemente. No, ya le dieron. ¿Se escucha? Bien. Sí, La pregunta es, obviamente, para ser más específico, todos los relatos bíblicos donde unos profetas o los profetas que se sí. mencionan en la Biblia, desde Moisés para acá o antes de Moisés también, algunos otros como Abraham, ¿verdad? Todas esas eran comunicaciones mediúmnicas, que ellos se las adjudicaban a Jehová, Adiós. pero que eran espíritus, porque Eh, obviamente el Dios universal no habla, ¿no? Tiene que ser seres espirituales los que se comunican. Entonces, pregunto, porque algo que me choca, por ejemplo, Moisés recibe los 10 mandamientos de un espíritu que él entiende que es Dios, ¿verdad? Pero luego ese mismo espíritu, o posiblemente pudo haber sido otro, en esos 10 mandamientos, uno de los grandes mandamientos es el no matarás. Es decir, el respeto a la vida, no matarás. Pero seguidamente le da órdenes al mismo Moisés para que asesine, a 3.000. mate y no deje ni animal vivo, ni animal doméstico vivo de los pueblos que lo circundan. Claro, O sea, ese espíritu claro. que le dio los 10 mandamientos, ¿es el mismo espíritu que los mandó a matar? Bueno, pues no. Ajá, Ya que él trae eso, yo les recomiendo que vean la miniserie de Moisés de Netflix, pero véanlo desde el punto de vista espírita y de lo que él está diciendo. ¿Qué espíritu está hablando a través de la zarza que está ardiendo? ¿Qué efecto físico ocurre? Hoy día, luego de Kardec, se entiende que esos son efectos físicos, pero en aquel entonces donde la gente
no conocía, no tenía conocimiento, cualquier manifestación de cualquier espíritu va a hacer pensar que es Dios. Así que yo les recomiendo que la vean porque está muy Moisés se bu- llama, Se Moisés. llama así Moisés. 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 Realmente, lo primero que tenemos que tener claro como estudiante del espiritismo es que Dios es la inteligencia suprema del universo, la primera causa. Entonces, Moisés y otros profetas, pues recibían la influencia de muchos espíritus, ya sea en el amor o ya sea en el desamor. Así que no podemos hablarle a Dios dirigirnos a Dios como una persona, dirigirnos a Dios como si fuera un espíritu. No, Dios no tiene espíritu. Dios no tiene que evolucionar, Él es la causa primera de todas las cosas. La que tiene que evolucionar es Ada, Ruth, Robert, Celeste, nosotros, como individuo y como grupo. Así que son épocas, y como dice Ruth, no había conocimiento, todo me lo creía, viene el castigo. Acuérdate que eso desde pequeña a mí me decía, pórtate bien, que Dios castiga sin vara y sin fuete. Y yo tenía un miedo terrible. Yo decía, Dios mío, Dios. Entonces también me preguntaba, es más, mi esposo me dice, cuando estaba en la universidad, estudiamos en el Poli, que ahora es la Interamericana, era protestante, ¿me está? Era protestante, y él una vez me dijo, yo voy a escribir algo porque Dios es bueno o Dios es malo, que mató a tanta gente, que hizo tantas cosas. Entonces, en aquel entonces, joven al fin, yo decía, no entendía, ahora yo puedo comprender un poquitito, un poquitito. Vamos a ver qué más nos dice eh, la presentación. Profetas, como dice el profesor, reverenciados en diferentes religiones, declararon que los mensajes le habían sido revelados a través de los espíritus, pero las clases sacerdotales lo atribuyeron al propio Dios para darles un carácter absoluto a las doctrinas que propagaban y revestirla de una autoridad indiscutible. Acuérdate, pórtate bien, Dios castiga sin vara y sin fuete, me está viendo Dios. Y tenemos muchas experiencias. Cada religión se proclama como la auténtica representante de Dios en la tierra, única depositaria de la verdad divina, y considera falsas o heréticas al resto de las religiones. Para mí es la mejor. Yo soy católica, apostólica, romana. Inclusive en los hospitales te preguntaban, ¿qué religión tú eres? Yo era católica, apostólica, romana. Mi suegra, él se lastimó, estuvo bastante tiempo hospitalizada en Damas, y vinieron todas las monjitas a preguntarme. Entonces, ahora yo era aceptada. Hoy, ¿verdad? Que yo digo ninguna, como dice la maestra Ruth, ninguna religión. Y yo le he dicho, inclusive he dicho, yo soy estudiante del espiritismo, y me han cogido miedo y se han ido y no me han dejado los papelitos. Me han cogido miedo. Una vez estoy en casa de mi papá y llegan a esta religión, los testigos de Jehová, los respeto. Ellos vienen a decirle, yo cuando le abro el portón, yo les digo que yo soy estudiante del espiritismo, no me dejaron hablar. Ellos se fueron inmediatamente. O sea, pienso que me cogieron un miedo terrible. Estas brujas. Cuando se comprenda que esos mensajes provienen de espíritus con mayor o menor grado de adelanto y no de Dios, se iniciará una era de tolerancia, de respeto y de feliz convivencia entre los pueblos del mundo, porque se aceptará tranquilamente que cada uno ha recibido la enseñanza adaptada a su idiosincrasia y para la cual estaba preparado según su época y su grado evolutivo. Yo estuve ahí, tú también. Es más, ¿sabes qué? La gran mayoría de los que estamos aquí hemos estado juntos en una u otra existencia. Por eso nos volvemos a encontrar. Nada es al azar. Todo es planificado. Todo tiene una razón de ser.
Así que por algo estamos aquí y estamos estudiando. Dentro de la mitología, ahí me refiero si realmente... Voy a atrás. Claro, claro que sí, siempre, siempre, siempre. Por eso que estamos viendo las noticias, porque todo lo que está sucediendo, porque realmente nos falta el conocimiento. Porque el espiritismo no es que yo me pongo aquí a decirle esto y esto y esto y ya nos vemos la semana que viene y créanlo. No es eso. Hay que sembrar la duda. Eso que Ada dijo es cierto. Búscalo. Búscalo ahí y búscalo en otros libros y cuando eventualmente tú vuelvas y lo encuentres, cuando eventualmente tú vuelvas y lo encuentres, entonces tú dices, mira lo que Ada dijo, siempre pensando en todo lo que tú puedas leer, ¿verdad? En una ocasión el maestro, cuando Flavio se sentaba aquí a darnos clase, que como dice Laudelino, con una plantilla estaba media hora, una plantilla estaba media hora hablando de él, nos habló de un libro que yo dije, yo voy a buscar y me lo voy a leer, que se llamaba Al otro lado del espejo. No sé si alguna vez ustedes lo leyeron. Y ahí yo comprendí que la misericordia de Dios era tan hermosa y tan grande que al más sinvergüenza que haya trabajado en su existencia, siempre ha socorrido por el amor. Aunque estuviese enjaulado dentro de ese mundo, de ese plano espiritual, siempre iba socorrido por los brazos del amor. ¿Ok? Ya, joven, voy a la otra. Ajá. No sé, pero me pareció de momento importante que dijera esto, ¿no? Sí, dígalo, claro que sí, claro que sí. Estamos de acuerdo con lo que dice, ¿no? Que hay que leer, que hay que estudiar, que hay que profundizar, que hay que analizar, porque más allá del leer, porque hay mucha gente que lee mucho y aprenden poco de lo que leen, porque no Claro. analizan, no profundizan, Claro. ¿verdad? Hay gente que se vanagloria por las grandes bibliotecas que tienen y por los muchos libros que han leído. Entonces, pero no demuestran en su práctica que de verdad han leído todo ese montón de libros, porque cada quien entiende de acuerdo a su grado de desarrollo espiritual. Exacto. No podemos entender más allá de eso. Y cuando nosotros logramos entender algo, es porque ya eso está dentro de nuestra memoria espiritual, se encuentra ya ese conocimiento y ese concepto, esa sabiduría, ese grado de sabiduría ya se encuentra. Por tanto, muchas veces nosotros lo que a veces más importante o más allá que el hecho de leer está en cuestionar lo que hemos leído, en profundizar y en buscar las respuestas dentro de nosotros mismos que se encuentran. Sí. Si nosotros estamos en el grado de desarrollo espiritual de lo que estamos leyendo, la vamos a encontrar en nuestro propio ser. Y a veces uno se sorprende cuando a veces uno está pensando o está escribiendo algo, empiezan a fluir ideas y pensamientos que uno nunca se imaginó que estuviesen y sin embargo afloran y uno se queda sorprendido de verdad. Yo a veces me he sentido, pues yo no tengo ninguna facultad de mediúmnica así ostensible, solamente que en algunos momentos me he puesto a escribir cosas y fluyen conceptos, fluyen ideas que yo ni sabía que estaban ahí. Entonces, yo pienso que es importante que nos demos esa oportunidad, además de leer, que tenemos que hacerlo, y de analizar lo que leemos, y de profundizar lo más que podamos dentro de nuestro grado de entendimiento, porque más allá se nos va a hacer un poco Claro, más complicado. claro. Yo una vez me empecé a leer un libro y lo tuve que dejar porque de verdad estaba demasiado complicado para mí. Estoy buscándolo ahora para ver si lo vuelvo porque tenía una copia, la presté y nunca regresó. Se llama Espiritismo Dialéctico de Manuel S. Porteiro. Sí, Y necesito encontrar ese libro. Si alguien sabe cómo conseguirlo, se lo agradeceré mucho. de Porteiro, Porteiro con diptongo. Sí, claro, todo lo que usted acaba de decir está aquí, en el grado evolutivo. Pero no obstante, necesitamos tener unas experiencias previas a la lectura que voy a realizar. Porque en el grado 10 o en el 11, cuando nos dieron 100 años de soledad, pregúntame.
símiles, metáforas, símiles, metáforas. Y la símil no, pero la tanto metáfora. El mismo Cervantes. Pero cuando lo volvemos a releer, que hay otras experiencias en la adultez, ya es diferente. Y eso nos pasa con cualquier libro. Con cualquier libro que yo lea hoy, pasan los años y vuelvo a leer, yo. Y él acaba de decir algo importante. La inspiración, lo escribe. Él señala que no es medio ostensible, pero la inspiración la hemos dejado escondida, porque siempre en la escuela estamos hablando de los 5 sentidos. Ah, tú aprendes a través de los 5 sentidos y ya. ¿Y dónde deja la inspiración? ¿Dónde deja la intuición? Que es más allá, ese grado. Como dice él también, ¿cuántas veces también yo he escrito y de momento digo, wow, pero ¿y esto? ¿De dónde salió? Te sorprendes del escrito. Inténtalo, porque aunque no seamos medio ostensibles, ese lápiz corre. Siéntate todos los días en el mismo lugar y practica la escritura. Te invito, estudiante querido de 11 años, tú puedes y todos podemos hacerlo. Seguimos aquí. Dentro de la mitología, como les decía ahorita, la literatura y la filosofía, el estudiante aprende cuando estoy motivado. Yo aprendí a correr bicicleta porque estaba motivado y yo quería aprender bicicleta y me caí, me guayé los codos, las caretas, pero seguía montado porque estaba motivada a aprender. Si tú estás motivado, tú aprendes lo que tú quieras aprender. Quiero aprender a coser. Ahí la motivación, voy a aprender a coser. Sí, que hay unas habilidades, claro que sí las hay, pero si tú quieres atrasar, voy a hacer, mi papá es caricaturista, él se sienta ahí, en un momento me dibuja en forma de muñequito. O sea, si yo quiero aprender eso, yo tengo que practicarlo. Yo los otros días fui a la casa y yo vi un libro así gordo, grande, como trazar líneas y hacer caricaturas. Y yo digo, wow, las mismas que hace papi. O sea, todo se puede aprender. Entonces, porque hay motivación. Me parece que en la escuela, en el grado 10, 11 y 12, cuando se estudia la mitología, debe haber una motivación bien fuerte dentro de la sala de clase para que el estudiante pueda entender y comprender aquello que tiene relación con mi vida. Cuando yo comprendo aquello porque tiene relación con mi vida, yo lo agarro y lo hago parte de mí. El tema es mitología, literatura y filosofía. El pensamiento espiritualista que marcó la civilización grecorromana se sostenía sobre las más variadas experiencias mediúnicas, las cuales se encuentran expresadas en su mitología, su literatura y su filosofía. Orfeo evoca al espíritu de su amada. En la Odisea, Ulises interroga a varios espíritus. Si desde jovencita sabemos que soy un espíritu con cuerpo físico y que el espíritu no se muere, entonces me interesa saber de esto. Porque entonces no es malo, no es feo, es amor. Porque hablar de espíritu es lo feo. Es el ángel malo. No, no hay ángel malo ni ángel bueno todo. Ignorantes, nos equivocamos. Nos equivocamos en el trayecto. En la Ilíada se encuentran moribundos profetizando diferentes acontecimientos. Esto lo leemos en la escuela intermedia. Sócrates, por su mediunidad auditiva, recibe los consejos de su daimon. ¿Y quién era su daimon? Era su guía protector. Tú tienes uno, yo tengo uno y tengo otros ayudantes. Tengo unos superiores orientadores que son para mi disposición, que tienen mucho trabajo, porque el mundo espiritual también tiene su planificación. Si tú tienes mucho trabajo, ellos también, que nos ayudan. Pide, agradece, serénate. ¿Okay? Date tus primeros auxilios. Platón, reminiscencias de vidas anteriores y la inspiración que proviene del mundo espiritual. Si mi maestro de escuela intermedia trabaja con esta literatura, con esta mitología, con unos conocimientos previos a lo que es el espiritismo,
sin señalarnos, sin decirme que tú eres bruja. ¿Me vas a hacer un fufú para quitarme el marido mío? Porque eso es lo que se piensa. Quiero venir aquí para pegarme en la loto. Yo esta mañana cerré la conversación con mi esposo mientras desayunábamos. Porque estábamos hablando de lo que está pasando en Playuela, en Cabo Rojo. No sé por qué no he visto, pero vi a Jay Fonseca que están sacando mangle y limpiando una área. Me imagino que son para intereses materiales, ¿verdad? Una construcción de un hotel bien fabuloso. Y estábamos hablando de lo del dinero. Y yo decía, el dinero sería bueno, pero el dinero hay que tener mucho cuidado porque puede desviar totalmente. Y yo le decía, bueno, yo hasta le tengo un poquito de repelillo, pero si llegara, yo tengo esta misión, Walter, escúchala bien para que se cumpla, mitad para esto y la mitad para esto otro. Y me dijo, ¿qué? ¿Escuela para qué? Yo le dije, es una escuela, la mitad completita es para una escuela. Pero nada, y me dice, falta mucho, no importa, no importa, poquito a poco se llega, poquito a poco se llega, si es que llegase, ¿ok? Ok. Dentro de este proceso histórico están los oráculos. Y los oráculos eran lugares hermosos, serios, bellos, una estructura. Mire, los invito a que ponga oráculos en el buscador del web, del internet, y para que vea esa arquitectura de esos oráculos. ¿No? Aquí tenemos el oráculo de Delfos, bastante antiguo, y dice, en Grecia eran consultadas especialmente por quienes, gobernantes, filósofos, y se les respetaba como una institución implantada por los dioses o espíritus para la instrucción y orientación de la humanidad. Y por eso desempeñaron un papel de primer orden en la vida de todos los pueblos euroasiáticos. Iban a consultar allí, se consultaba qué iba a pasar, cómo lo voy a hacer, y tengo algunos ejemplos. En el capítulo hay un sinnúmero de ejemplos. Miren lo que pasó aquí. Los padres de Pitágoras, ella embarazada, se acostumbraba a visitar los oráculos con la barrigota y le preguntaban a la, ¿cómo le dije que se llamaba ella? La de Grecia, la pitonisa, le preguntaban esto: ¿cómo iba a ser mi hijo? ¿Cómo va a ser mi hijo? ¿Qué hay aquí? ¿Y qué le contestó? Tendréis un hijo que será útil a toda la humanidad en todas las edades. Entonces, si yo desde joven ya yo sé esto, mire, me aprendo el teorema de Pitágoras en todas las partes, porque es parte del proceso evolutivo del planeta. Tendrás un hijo que será útil a toda la humanidad en todas las edades. Y ellos mismos se preguntaron, pero ¿cómo es posible que nosotros vamos a tener un hijo que va a ser real en todos los tiempos? Consultado. Cuénteme los dos, cuénteme. De la matemática. Entonces pensamos, ay, la matemática, yo las odio. Pero es que tiene que tener razón para que pueda vivir en mi ser. Tiene que haber un compromiso y utilidad para lo que yo pueda trabajarlo, ¿verdad? Y sé que todo el tiempo no lo voy a usar, pero el conocimiento no ocupa espacio. Y yo pienso que realmente, aunque yo lea y lea y muchas veces diga, ay, yo no entendí nada, pero también tengo la hipótesis de cuando menos yo lo imagine, aquello que leí va a aflorar de alguna u otra forma. Ok, entonces miren a ver lo que pasó con el oráculo de Delfos respecto a Sócrates. El oráculo vaticinó: será el hombre más sabio de Grecia. Interesante, ¿verdad? Interesante. Vamos al otro. Luego, dentro de la historia están los libros sagrados, están los oráculos y están los libros sagrados. Y ahí tenemos lo que el profesor nos dijo ahorita, el monte de Sinaí, con los libros sagrados, y dice
que habían sido dictados a sus profetas por Jehová, su Dios. Así Moisés, siglo 8 antes de Cristo, libertador y legislador de Israel, recibió el decálogo cuando se encontraba en un retiro espiritual entre las salsas del Sinaí. Y en el recuadro dice, en el recuadro amarillo dice, la Biblia está llena de fenómenos mediúnicos, como los otros libros religiosos en el mundo, y pretender que solamente los demonios en la sección deformada de espíritus malignos que dio la iglesia cristiana pueden manifestarse a los hombres equivale a destruir los propios fundamentos de las religiones al negar el valor de la revelación e ignorar la evidencia del testimonio histórico. ¿Por qué? Por ignorancia, por superstición e idolatría. Siempre lo vamos a tener. Siempre va a haber la consulta. Siempre vamos a tropezarnos con algo dentro de la historia. Hoy tuvimos eventos históricos y no falla en el cuarto de esa obsesión y no falla. Y la maestra siempre nos ha señalado, cuando uno da una clase, hay laboratorio previo. Aquí tuvimos eventos históricos en esta mañana. Ajá. Es una acusación terrible contra el propio Dios el creer que solamente los espíritus malignos son los que se pueden comunicar o son los que se comunican con nosotros, y que Dios le prohíbe a los espíritus buenos, a sus ángeles, comunicarse con nosotros. O sea, ¿qué clase de Dios es ese que permite que la maldad prolifere y se manifieste y que prohíbe que la bondad, que los espíritus de amor no lo puedan hacer? Que es decir, que cualquier espíritu que se comunique es porque es un demonio, y los espíritus buenos, esos no se pueden comunicar. Eso es una acusación terrible contra el propio Dios en el cual ellos creen. Exactamente. ¿Cómo es? Dios me dijo. Y los vemos, miren, en diferentes iglesias. Los medios, los pastores medios. Yo tengo una compañera, yo todavía estaba en la escuela cuando empecé a estudiar el espiritismo. Y otra amiga mía que empezó a estudiarlo también, pero saltaba. Y no está mal, porque cada cual en su nivel evolutivo. Ella iba hoy a esta iglesia, después iba a esta otra, y saltaba. No importa, yo me busqué a Brian Weiss, psiquiatra, muchas vidas, muchos sabios. Yo me busqué a Connie Méndez, toda la filosofía de metafísica de Connie Méndez, yo me la leí y seguía buscando y seguía buscando. ¿Ves? Pero ella me dijo, mira, me pararon allá al frente y la pastora me hizo algo, Ada, que me tiró patas arriba. No me estás diciendo que en otras palabras, la pastora la involucró en una situación que la tiró, o sea, con su fluido, la tiró, pero tenemos que estudiar lo que realmente es el espiritismo, porque ningún espíritu se mete dentro de mí para tirarme patas arriba. Por eso tengo que educarme y filtrar esa información. Me educo, entonces puedo ayudar a la humanidad, porque el fin especial del espiritismo es ayudar. Es ayudarte a ti, al otro. Ese es el fin. ¿Ok? En los evangelios, seguimos con los libros. Por ejemplo, se encuentran numerosos textos de aparente ambigüedad, cuya verdadera lectura solo podía ser efectuada por discípulos adelantados. Y a eso se refería el Maestro Jesús, cuando decía a sus discípulos, yo os hablo en parábolas, porque vosotros podéis conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado conocerlos. Y aquí tenemos al Maestro. Esta es la imagen que los presentó en una clase espectacular que dio Laudelino, que yo me quedé así, yo dije, ¡ah! Bienvenido Hansel, que yo dije, ese es el maestro, según National Geographic.
Claro, un guapote, el apoyo. Un guapote, un hombre bien guapo. Sí, sí, bien bello, flaquito. Pero cuando Laudelino nos dio la clase, no recuerdo cuál era ¿te acuerdas, Laudelino? La clase que usted dio, cuando él presentó la imagen, yo dije, anda, pasire. Jesús de Nazaret, según investigaciones de la National Geographic. Y lo otro, manipulación a mi entorno. Jubito, de pelo largo, hipitón. Ay, miren. Los ojitos claros, bien guapo, ¿verdad? Ese, una barbita perfecta, ese es el maestro. Jesús de Nazaret. Que la iglesia pues lo llama Dios, que no es Dios. Jesús de Nazaret. ¿Cuánto habíamos visto esa imagen? Yo la vi por primera vez en esta institución. Porque realmente yo he aprendido mucho a través, yo soy maestra y he aprendido mucho de currículos, de mapas curriculares, de objetivos, de estándares, de expectativas, de competencias, pero les digo la realidad donde realmente, y lo decimos mi papá y yo, donde realmente he aprendido es aquí. Es aquí, en Renacimiento, en el instituto. Tú también, y muchos, ¿ok? Ese es Jesús de Nazaret. Luego, basta un conocimiento general de esos libros para entender que la fuente de tales revelaciones se encuentran las comunicaciones transmitidas por espíritus. Mahoma fue inspirado por los espíritus como también Moisés, Buda, Zoroastro, Jesús y todos los profetas reformadores morales de la humanidad en todos los tiempos. Ahí tenemos una imagen de dibujo, una caricatura más o menos, de diferentes profetas y reformadores. Tenemos a Jesús, pero el Jesús que nos enseñó la iglesia, ¿verdad? Este fue el Jesús que nos enseñó la iglesia, el rubio. El rubio. A Gandhi, no sé muy bien, Moisés, Mohammed, Confucio y demás. El conocimiento no ocupa espacio y cada vez que yo escucho la palabra Confucio me recuerdo la reina de belleza que le preguntaron en un certamen que era Confucio. ¿Ustedes se recuerdan? Que ella contestó eso mismo que dice el Laudolino, así como una seguridad, digo, Confucio, el inventor de la confusión. ¿Cómo? Bueno, pero lo dio con él. ¿Ok? Entonces, por ahí, a través de la historia, llega la Edad Media. Realmente, vuelvo y le repito, si mi maestra de historia en esos grados primarios me hubiese motivado, me hubiese apasionado la historia y ser historiadora. Quisiera hacer de todo un poco ahora. Pero, nada, son muchas existencias y como esa información se queda en esta gran computadora, no se descarta, es mía. Y cuando me vaya, siempre va a aflorar y siempre es mía, porque se queda en el espíritu. Dice así, la Edad Media está poblada de espíritus que aparecen y se hacen visibles. Digo, yo estoy estudiando espiritismo y me encanta estudiar y he aprendido un poquito, ¿verdad? Pero debe ser bien impresionante uno encontrarse con un espíritu como me encuentro aquí con mi amiga Ruth, ¿sabes? Y que yo haga así de momento, y ustedes saben de todos los eventos y conceptos donde Ruth puede estar aquí, a la misma vez puede estar en otro lugar, y dar fe de que sí estaba con Celeste en otro lugar, no, ya estaba conmigo. Ajá, dime. Tu mamá. O sea que muchos eventos. Y tú decías, pero ¿con quién habla ella? ¿Con quién habla ella? ¿Ok? Dice, en la Edad Media, fíjate, a través de la historia, numerosos casos de obsesión espiritual y de disturbios mentales eran declarados como posesiones demoníacas y enfrentados con técnicas violentas como el exorcismo. Y en estos días en las... Ajá. Dale. Una señora, una amiga de nosotros, que yo la veo allí frente a una tienda, y yo, Migdalia, ¿cómo está? ¿Qué sé yo qué?
Y en Italia se había muerto hacía unos cuantos meses. Bien. Vino a hablar con ella, vino a saludarla. Y ella se había muerto. Yo no, cuando caigo en mí, entonces yo digo, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? Qué hermoso, eso es algo hermoso. Eso es algo hermoso. Lo importante es que lo estudiemos. Que lo estudiemos porque no sabemos en qué momento vamos a aflorar. Ahora mismo su esposo dijo, yo no soy medio extensible. Hoy, no sé, mañana. ¿Entiendes? Una experiencia más o menos similar. Un señor fue a visitarlo a la casa y él habló con él, estuvo un rato, habló con él y qué sé yo qué. Y cuando le pregunta al hijo que cómo está fulano, pero si papi se murió hace ya cuánto tiempo. Y yo lo Yo había no puede ser si él fue a casa y yo hablé con él. O sea, medio de visiones. Visiones. O sea que realmente vivimos en un mundo paralelo, ¿sí, caballero? El sexto sentido, la intuición, la inspiración, todo eso, porque nos acostumbraron que eran 5, pero sí, ahí va la inspiración. ¿De dónde llegó eso? ¿De dónde llegó? La intuición, espérate, me voy de aquí, no me voy a quedar. ¡Pum! Y te fuiste, después te enteraste que pasó algo que no era agradable para ti. Sí, claro que sí, claro que sí. Ven eventos que nos pasan a diario, voces, nos acostamos a dormir, olores, rostros. Yo me acuesto en ocasiones a dormir y veo ojos, ojos, ojos que me miran, ojos, 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 ojos. Caras, rostros. Me quedo quietecita. Antes me asustaba y quería abrir los ojos, pero ahora me quedo buscando más allá de y conectada con el amor de Dios. ¿Qué? Son experiencias. Roger Bacon es un monje. Miren, en la imagen está vestido con monje, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? 1220, 1292. Monje franciscano, filósofo, científico inglés, conocido como el Doctor Admirable, es acusado de evocar a los espíritus mediante artes mágicas y fue encarcelado hasta su muerte. Por lo menos hemos avanzado un poco, hemos avanzado. Estudiamos libremente el espiritismo y nadie nos, digo, ya nos encarcelaron y ya nos quemaron. Y esos miedos que tenemos al fuego, al agua, son vivencias del pasado, porque ya esa época sucedió en nosotros. Y una de mis preferidas, Juana de Arcos, no por lo que le pasó, sino por el tesón de su corta edad, 19 años, 1412 al 1431, quemada en la hoguera por la Inquisición. Juana de Arcos fue condenada a la hoguera por escuchar voces espirituales que le incitaban a luchar por la libertad de Francia. E irónicamente, mira lo que sucede después. 5 siglos después, la iglesia católica, la misma iglesia, la canonizó. Bendito. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Ahí vemos a Juana de Arco ahí luchando por lo que le decían y por la afinidad que hubo, porque recuerda que vivimos en un mundo paralelo, pero ese mundo paralelo va de acuerdo a la afinidad que tiene conmigo. Acuérdate que si yo quiero estar con el recto pensar y buenos pensamientos, tengo que tener lo que dijo Robert ahorita, practicar la voluntad, porque no puedo decir que no es fácil porque la maestra me echa para el lado, sino practicar la voluntad para tratar de pensar positivamente. Y de pensar positivamente hace que entonces mi cuerpo esté inmunizado en la medida que pueda de esa tentación y esos espíritus que muchas veces logran que mi cuerpo esté en desequilibrio. Dime, joven. De Juana de Arco. ¿Cómo se llama? Así mismo, Juana de Arco está como, sí, sí. Y miren,
todo esto, Helena de Troya y todo esto, por eso vuelvo y le digo, no, a mí cuando en escuela intermedia, una de las asignaciones era ver la película Helena de Troya. Pero si hay esa motivación de lo que es la vida, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, previamente, porque las escuelas son laicas, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, son laicas y ella también es maestra, la joven aquí vamos, tenemos varios maestros. O sea, no me obligaban a ver eso, pero si hay un propósito, entonces, y estoy motivada de otra forma, comprendo qué fue lo que realmente pasó en Helena de Troya. Y no verla por verla. ¿Ok? Cada vez que vamos a los acuaróbicos, que la maestra dice, vamos a las ollas, yo brinco en el agua del mar y digo, aquí con Helena, con Juana de Orca, que eres mi compañera. Hay personas que son sumamente religiosas. Inclusive en estos días, en esta parte que yo hablé aquí del solstismo, una compañera que yo muchas veces es prudente hasta quedar callado, pero el maestro decía, en boca cerrada no entran moscas, ok, pero si no hablas te condena. Y yo no como que decía esto. Ella dijo, sí, pero tiene que ser el solstismo y tiene que ser trabajado por un profesional, un padre cura. ¿Tú lo escuchaste, maestra? Y yo la miré así, miré a la maestra y yo dije, a su nivel evolutivo, ok, porque también uno no se va a poner en dime y diretes, ¿verdad? Era muy laica pero yo pensaba que no lo habías escuchado. Ok, está bien. Personas, recuerden que toda esta situación la trabajamos con amor. En otra ocasión, el maestro Flavio Carón nos dijo que había una persona bien lastimada, bien enferma, y que él fue con un grupo de medios, yo no sé si estaba Albita, que estaba siempre al ladito de ellos, en Cabo Rojo, y cuando llegaron a la casa, los mediums, el grupo no quería entrar. No, no, yo no me voy adentro. Pero él dice, pero como yo no veía nada, yo entré como si nada. Pero, ¿qué le pasó a los mediums? ¿Qué le pasó? Empezaron a visualizar, a tener las visiones de todo lo que estaba allá adentro y se aguantaron en entrar. Y él nos hizo ese cuento, o sea, que te hace pensar cómo ahora. Lo más importante es que ese medium se eduque para que pueda afrontar y trabajar lo que se va a encontrar. ¿Ok? Vamos al otro. Tenemos también en la Edad Media, ¿estabas? Ah, ok. Tenemos a Dante Alighieri, la Divina Comedia, también estudiada en la escuela, en la universidad, presenta en su Divina Comedia, obra clásica de la literatura universal, una descripción alegórica de la vida post-mortem, mostrando cómo las almas desencarnadas responden a las evocaciones de los vivos. Así que sabemos que la pérdida de un familiar nos va a afectar. Claro que sí. Quizás Ruth dice que no, quizás alguno de ustedes dice que no. Pues claro que sí. Es una pérdida material, es mi papá. Pero lo importante es que en algún momento dado yo misma comprenda, mira, hay que dejarlo ir. Y cuando me venga esa tristeza, porque me va a venir tristeza. Claro que sí. Todavía estoy encarnada en un proceso evolutivo, pero envolverlo en luz de amor para seguirlo elevando, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la humanidad que hace, le llora, le grita, y no se queda ahí, le pide. Bendito. Le pide, le pone altares, la velita, aquella, mira, tú eres luz. ¿Acaso aquí hay algo? No, tú eres luz. Visualiza la luz. Es más, visualiza la luz y el halo de la luz que te da la vela, que es la sombrita esa. O sea, responde a la vocación todo el tiempo de la vocación en esta vida después de la muerte. Si yo tengo esa motivación, wow, porque todo el mundo, el maestro Carón fue a la escuela mía. Y usted viera cómo le habló a los estudiantes de intermedia, un grupito en la biblioteca, como niñitos, habían unos grupos de niños que eran testigos de Jehová, toda su familia, y le preguntaban tantas cosas, quedaron impactados. Y él fue a la escuela y dio una charla.
Con yo sí, yo le dije, Flavio, ¿vas a mi escuela un día? Y me dijo, voy. Le dije, ¿le hago una charla a los estudiantes? Claro que sí. Digo, si alguien me cuestionaba, tenía que llevar al cura también, que quede claro, ¿verdad? Tenía que llevar al cura o al pastor y el otro, porque igualdad de condiciones, de condiciones. Así que vamos a la otra. Llega la era a la alborada renacentista. Siglo XVI, Grecia. Surge el arte, surge la ciencia y surge la filosofía. De escalón en escalón. Esto es como una escalera. Vuelve a sentirse despuntando en libertad las manifestaciones espirituales, promoviéndose la transición de la teología ¿a qué? A la investigación, al método científico, de los monasterios a la universidad, al conocimiento, del dogma a la razón. Y hay un libro, ¿de quién es? Ay, Dios mío, de Rosa, sí, sí, ay, no me acuerdo el nombre, dice, del dogma a la razón. Sí, pero ¿quién es el autor que se me acaba de olvidar? Está bien, entonces, miren esa transición en esa alborada, en ese renacer de la teología a la ciencia, mi bibliotecaria, teóloga. Yo le hablaba de espiritismo en la escuela y me decía, Missy, usted es lo suyo y yo es lo mío. Pero yo seguía hablándole. Yo seguía hablando, no tengo que decirle a nadie, y como dice Josie, el que venga aquí no es para que se convierta en espiritista, el que venga aquí para que comprenda qué es la vida y cómo tú puedes manejar tu vida, cómo tú puedes trabajarla. Torcuato Tasso, autor del poema épico La Jerusalén Libertada, confiesa tener un genio o espíritu familiar que le acompaña, claro que le dictaba, que le escribía, que le escribía. En este renacer, siempre recuerdo Pedro Barbosa de la Torre, exacto, Pedro Barbosa de la Torre, gracias. En este renacer del dogma a la razón, yo tuve la oportunidad en Cabo Rojo de conocer, como Robert, no de conocerlo, ¿verdad? Pero de estar presente en una conferencia de Salvador Freixedo. Salvador Freixedo fue un monje que escribió Mi iglesia duerme y la iglesia lo expulsó, ¿verdad? Pero no fue eso nada más. Él fue a Cabo Rojo a presentar el libro. Llegó a Cabo Rojo y presentó el libro para venderlo, que decía así: cuando los dogmas religiosos vuelan, espérate, cuando los platillos voladores vuelan, los dogmas religiosos, espérate, cuando los platillos, algo así, cuando los extraterrestres, no era para extraterrestres, cuando los platillos o extraterrestres llegan, o qué sé yo qué, llegan, los dogmas religiosos vuelan. O sea, en otras palabras, estaba enseñándonos en ese librito uno de los postulados del espiritismo, la pluralidad de mundos habitados. Me dice ahorita cómo que se llama el libro y yo le compré el libro. Y yo le compré el librito y yo me lo leí. Y yo me leí ese librito y de momento como que cuando tú lees el librito que te da tucu y lo guardaba y después volvía y lo leía. Y todavía conservo ese libro. En estos días, la maestra que viene con nosotros, que también es maestra, que se sienta por aquí, se llama Yolanda, que es de las Marías, me estaba diciendo de un librito que está aquí, que a mí me gustó mucho, que lo estudiamos hace poco. Es de Mediunidad, que es amarillito y verde, no me acuerdo ahora muy bien, que ella me dice que lo estaba estudiando y de momento, ese libro no sirve para nada, Ada, me confunden bien terrible Entonces yo le decía, cálmate. ¿Sabe lo que nos pasa también? Cuando nos podemos a leer, muchas veces me ha pasado a mí, ahora lo controlo mejor, me ponía a hacer clases, ajá, los dogmas religiosos, así es el libro, cuando los ovnis aterrizan, los dogmas religiosos vuelan, gracias, así es el librito. Y está el dibujito, la carátula de los ovnis. Me pasaba a mí, yo me ponía a hacer clases, o me daba miedo,
o se me perdían las páginas, o no entendía nada. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Tenía que dejarlo, pero eso tienes que controlarlo, ¿oyeron? O sea, para que no lo hagas. Y yo le dije, no, no, mira, deja el librito, respira, conéctate con tu protector y vuelve al libro otra vez. Eso sucede, ¿ok? Aquí tenemos a Tasso, que dice que hay un espíritu protector que lo acompaña en sus escritos, y tenemos a Shakespeare, que dice que una de sus creaciones más conocidas, Hamlet, se basa en la aparición del padre al principal protagonista para denunciar su propio asesinato y exigir venganza en ese evento. Vamos a las otras. Dentro de esta edad, mira, yo me fui. Dentro de esta alborada renacentista tenemos a quién? A Lutero, figura central de la reforma protestante. Dime a mí también, de la reforma protestante. Escucha voces directas de los espíritus que lo orientan y presencia apariciones tangibles de ellos. Escucha voces. Escuchar voces no es, uno se educa, ¿verdad? Porque cuando tú escuchas voces, tienes que tener cuidado. Porque muchas veces entre la esquizofrenia, que es un diagnóstico médico, y la mediunidad, hay un hilito bien fino entre ambas, ¿verdad? Entonces, si yo soy esquizofrénico y me están diciendo, hazlo, no seas, hazlo, no seas, hazlo, o tírate por allí, o sea, hay que tener cuidado, hay que trabajar ambos. Por supuesto, lo primero que hace cuando una persona viene a buscar ayuda a una escuela espírita, la recomendación inmediata de nosotros como grupo es ve al médico. Ve al médico y trae para ver todos los niveles tuyos de sangre, tu orina, todo lo que sea, para entonces poder trabajar. Si hay química, otra cosa, si yo hubiese sabido también, ella no, porque ella es bióloga y sabe un montón de biología, lo importante que es la química en el cuerpo humano, yo me hubiese apasionado con la química, porque esto es todo química, el cerebro. Entonces, cuando una persona viene en desequilibrio, pues lo enviamos. Necesitamos que vayas al médico, que te hagan los niveles de litio, de serotonina, o yo no soy médico, o todo aquello relacionado a tu salud mental, para ver si hay un desequilibrio y si te pueda trabajar, ya sea con medicamento, con terapia, ejercicio o lo que fuese. Ok, aquí tenemos 1483 al 1546, Alborada Renacentista. Viene ahora Edad Media, Renacimiento, el Romanticismo, siglo XVII. Los primeros cánticos entonados, siglo XVII, englobaron diversos movimientos intelectuales, artísticos, intelectuales y artísticos, quebraron la rigidez de las normas clásicas e hicieron prevalecer la libre expresión de la sensibilidad interior, preparando el camino al espiritualismo filosófico y científico. Y todo este proceso, esta expresión de la sensibilidad interior, preparando ese camino, ¿verdad? Al espiritualismo filosófico científico, abre las brechas para el espiritismo. De este modo puede considerarse el romanticismo como sus características dominantes como precursor al espiritismo. Paso a paso. ¿Quién es ese? Abraham Lincoln. ¿Qué pasó con él? Vamos a ver. Vamos a ver con Abraham Lincoln. Siglo XIX, ayer. Abraham Lincoln participaba en sesiones con la joven Nettie Corbin, que actuaba como medium parlante y escribiente. Los espíritus instaron a Lincoln a que acelerase la proclama emancipadora
la cual fue filmada el 10 de enero de 1863. No es un caso aislado, pues siendo los espíritus las almas de quienes ya estuvieron en el plano físico, aquellos que se preocuparon y lucharon por la redención social y moral de la humanidad, continúan con sus mismos ideales e inspiran a quienes vibran en la misma sintonía. Qué hermoso, ¿verdad? Evento familiar, republicano, llega aquí. Y en una de esas conversaciones, ¿verdad? Por lo que dijo, aparentemente era uno de los gobernadores republicanos de Puerto Rico, y le señala, deja el afán, concéntrate en la humanidad y en el bienestar de la humanidad. Resultado, análisis, desapego. Eso pasó aquí también, familiar. Sí, porque realmente, si era o no era, lo que importa es el mensaje. ¿Y qué le hizo? ¿Por qué se presentó con este familiar? Por esa vibración de sintonía. Ambos republicanos, en la misma familia, a la inversa de la otra. Pero así somos los seres humanos, ¿verdad? Unos con unos ideales y otros con otros ideales. Hasta que una vez me dijo el maestro, don Flavio Acarón, déjate de cosas, que la verdadera patria es allá. Y yo, la verdadera patria es el mundo espiritual. Ahí tenemos a Abraham Lincoln. Y concluyendo, ¿verdad? Finalmente, no se puede comprender adecuadamente la evolución histórica de la humanidad prescindiendo del factor mediúnico, ¿no? Porque vivimos en un mundo paralelo. Siempre se pondrá en evidencia la influencia determinante de los espíritus, de los llamados muertos, entre comillas, que tan vivos están como todos nosotros los encarnados, en todas las fases del proceso evolutivo que nos impulsa sin cesar a la conquista de nuevos y superiores horizontes. A mediados del siglo XIX se produjo un poderoso renacimiento espiritual, y ya eso nosotros empezamos a estudiarlo aquí, cuando llegamos a la escuela espírita, que tuvo su punto de inflexión en Heidelberg con las manifestaciones protagonizadas por las hermanas Fox, ahí las tenemos, y se expandió rápidamente por toda América y Europa hasta encontrar su dirección adecuada con la codificación espiritista realizada por Allan Kardec, que él decía, pero ¿cómo unas mesas van a hablar? Pero se convirtió en un party, en una fiesta, que todo el mundo quería ir a ver las mesas y el escándalo de las mesas bailando y los toques, y si era así, hacía uno, y si era no, eran dos toques. O sea, eso sucedió con las mesas giratorias. Se convirtió en un evento social. Que entonces Allan Kardec le dijo, espérate, tiene que haber un principio de inteligencia dentro de todo este evento. Hay más allá. No solamente era fiesta o bebelata quizás, o ir a ver el brincoteo en ese entonces. Entonces, ahí es que Allan Kardec, es con doble L, perdón, tuvo la lucidez y la inteligencia para ordenar y recopilar los hechos mediúnicos, estudiarlos e interpretarlos, gracias Khalil por corregirlo, interpretarlos adecuadamente, despojarlos de cualquier aspecto supersticioso o sobrenatural y englobarlos en un todo armónico, emparentados con el conjunto de las leyes naturales que gobiernan el universo. Y ahí, aunque no se nota muy bien, es parte de sus obras fundamentales, que tal vez allí hayan unas pocas: el libro de los espíritus, el libro de los mediums, la Génesis, el cielo y el infierno, y no me acuerdo, el Evangelio según el espiritismo. Son como
6, son como 6. Y para finalizar aquí, pues tenemos, porque no me coge la próxima. Ahí tenemos un pensamiento hermoso, una imagen de Sócrates, Platón y Aristóteles, que nos dice en la parte de abajo, la mediunidad nos ayuda a comprender la historia y el espiritismo nos permite comprender la mediunidad. Hasta ahí la clase de hoy. ¿O aprendieron algo? ¿Qué pasaron? No sé. ¿Va a decir algo, joven? Estoico. ¿A qué te refieres con eso? Sócrates también fue un profeta que no dejó nada escrito, pero aparte de todo, en las escuelas se trabaja con su método, con la filosofía de la pregunta, porque él decía que todo se preguntaba. Sócrates y Platón, que fue su discípulo, su discípulo. Del amor a la universo, yo digo, el amor empieza por mí, de mayor a menor, por mí, por mi familia, por la patria, y la patria debe ser el lugar donde Sí, sí. Realmente en el mundo encarnado, tengo mi patria, el lugar donde ella vive, ¿verdad? En nuestra patria, donde yo nací. Pero ya en el mundo realmente, como somos espíritus con un cuerpo físico, realmente la verdadera patria está en el mundo espiritual. Pero sí, la patria es donde yo vivo, reconozco, amo. Para yo querer a don Félix, tengo que quererme yo. O sea, yo tengo que sentirme bien para que Félix se sienta bien. Porque caridad versus caridad no es caridad. Que pasemos un buen día y Robert va a cerrar la clase. ¿Está bien? Ok. Gracias a todos por su atención. Toca como 5 minutitos, rápido. Esta semana yo cogí libre jueves y viernes, pero el viernes decidí limpiar en la casa mía, especialmente arriba en el techo, porque había muchos mangos, qué sé yo. Decidí hacer eso y sentí esa incomodidad donde no quería trabajar, lo que quería era escribir algo. Aparentemente, pues era Viernes Santo y parece que eso Y entonces, pues decidí escribir algo y lo quiero compartir con todos ustedes, porque de casualidad cae un poquito con el tema de hoy, y el estado emocional mental que tenemos nosotros sobre las creencias, ¿verdad? Y cómo bueno, no nos afecta, porque entiendo que nada nos afecta, sino que nos desarrollamos. Y lo quiero compartir con ustedes. Dice de esta manera. Puse de título Buscándome dentro de una realidad. Dice así. El estado emocional de cada ser humano es único e íntimo de cada individuo. Nacimos diferentes formas, colores, comemos diferentes alimentos dependiendo del hábitat y temperatura donde nos desarrollamos. Nos adaptamos a las leyes existentes. Ahora todo cambia cuando hablamos de la parte emocional que viene siendo mental. Me refiero a nuestra realidad día a día. Hoy me levanto listo para conquistar el universo y mañana me levanto pidiéndole a un ser que se llama Dios que me ayude con mis hijos, mis familiares, en el trabajo, en los estudios, en las enfermedades, que me haga milagros para mí y por último, que me dé la loto, porque esta semana es grande, 260 millones para mí solito. Cuando yo cojo este sancocho de pensamiento de cada individuo que no están lejos de mis pensares, esto es parte de lo que nos han hecho creer por siglos. Nos han puesto dos grandes razones para estar sumisos e ignorantes. Primero, un Dios que se molesta y me castiga por mi libre albedrío, por mi ignorancia ante la supuesta realidad. Y me envía a un sitio que se llama infierno.
Y ahí sí me chavé. Voy a estar ardiendo por el resto de mi vida. O sea, con Dios voy a tener vida eterna a su diestra. Y si me aparto y si me porto mal, me envía a su socio para que me queme por la eternidad. Pienso yo, ¿qué problema tengo con estos dos? Me están diciendo que con o sin soy eterno. Sí, que soy eterno. Sigo viviendo, mi espíritu no muere. Ahora dicho esto, dejo dicho que mi Dios es soberanamente justo y bueno. Eso se ha usado por siglos y ha funcionado. El miedo y la ignorancia. Somos libres para hacer o construir o destruir. Cada cual hace lo que puede con lo que sabe. Dejar huellas en la vida haciendo el bien común, respetando el libre albedrío de los demás. Tratando de ser mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy. La maldad no está en ningún demonio, sino en nuestras conciencias que van día a día, siglo tras siglo, desarrollándose en estos planos tan densos. Nada nos detiene, somos semejantes a Jesús, no morimos. Es nuestro cuerpo el que se descompone, pero nuestro espíritu continúa. Hagamos lo mejor que podamos todo lo que nos rodea, microbios, plantas y animales, porque todos nos transformamos y viviremos estos planos. Dejar a los demás es dejarnos a nosotros mismos. Los amo, seamos libres, así los quiere Dios. Gracias, Roberto. Así que, perdón. Permiso. Miren, en la parte de aquí al frente están los libros de la codificación. Pues, y allá también hay que si alguno de ustedes interesa poquito a poco ir haciendo su biblioteca, puede ir adquiriéndola aquí en el instituto. Gracias a todos y que pasen un feliz día y el resto de semana y nos volvemos a encontrar el domingo.